3, 2. Uno, no pasa falta el uno. No, el uno nomás lo piensas. Exacto. Y tú arrancas. Estoy muy inexperta, va. Bienvenidos a Doers, el podcast donde conversamos con los líderes que están transformando sus industrias y el mundo. Soy Gerardo Ferráez y hoy tengo el honor de entrevistar a un experto del sector eléctrico y energías renovables, Gilberto Sánchez. Gilberto es consejero directivo de la Asociación Nacional de Energía Solar desde el 2020 y cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector. Ha participado en el programa especial de transición energética y colabora con diferentes marcas para asegurar la interoperabilidad del sistema eléctrico nacional. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Un placer estar aquí contigo. Pues este es un tema que obviamente pues ya todos saben que nos conlleva a los dos y me da un enorme gusto tenerte aquí en este tercer podcast de Doers. ¿Por qué? Porque es un tema pues, de corazón, es un tema que ya sabemos que estamos trabajando todos los días. Ya vamos a tener otro tipo de temas, pero pues obviamente estamos arrancando con el sector energético. Entonces, antes que nada, Gilberto, yo quisiera que si le puedes platicar un poquito a toda nuestra audiencia, un poquito de tu trayectoria, cómo llegas a ser consejero del sector, en dónde estás participando ahorita. Danos un poquito el background de tu trayectoria. Gracias. Bueno, pues primero que nada agradecerte por la invitación y el espacio para compartir esta trayectoria, ya este tiempo que tenemos en la industria eléctrica. Te platico un poquito, yo vengo del sector de las telecomunicaciones. Inicialmente inicié mis proyectos en el área de telecomunicaciones, desarrollando infraestructura para una compañía muy grande de televisión por cable, ¿no? A raíz de eso, en el 2000 tuvimos un primer intento o el primer acercamiento con las energías renovables, donde veíamos la posibilidad de conectar módulos, generar nuestra propia energía, meterlos en unas baterías y pues utilizarlas en casas que no estuvieran conectadas, ¿no? Y ahí accedimos a unos cursos en San Antonio, Texas, y nos dimos una idea, ¿no? Cuando regresamos acá a México nos topamos con la realidad, el costo financiero, ¿no? Entonces, pues bueno, se mandó al cajón el proyecto y ahí se quedó. Me mantengo en el sector de las telecomunicaciones y en 2011 empiezo a escuchar nuevamente de la posibilidad de poder conectar sistemas fotovoltaicos a la red, ya sin necesidad de baterías, y este tema de que ibas a intercambiar energía, y entonces me empezó a sonar muy interesante y empezamos a investigar, ¿no? 2012 tenemos ya nuestro primer acercamiento, vamos con la CFE aquí en la región, yo estoy ubicado en Torreón, Coahuila, y me acerco con ellos y les digo, oye, pues, a ver, me interesa esto, ¿cómo le hacemos para interconectarlo? Y la realidad es que nos topamos con pared. ¿En qué sentido? En que no conocían la regulación, no sabían de lo que estábamos hablando exactamente. Decían, bueno, pues sí, ve con fulano y él te va a explicar, y vas con fulano y no sabía, entonces te mandaba. Entonces empezamos a ver que ahí había un área de oportunidad. Primero, investigar cómo se debería de hacer para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque también si nosotros teníamos información, a la hora de interactuar con ellos iba a ser mucho más sencillo. Incluso podríamos ir manejando las directrices que se deberían ir siguiendo. Y así fue. Empecé con esto. Fui a cursos de instalaciones con interconexión, nos topamos con lo mismo, ¿no? Cursos muy básicos de interconexiones, basados en cómo realizar la instalación del medidor hacia adentro, pero sin entender la operación con la red. Esa es mi introducción a lo que viene siendo el sector, ¿no? A partir de ahí, empiezo a ver la posibilidad de una reforma energética. Nos metimos a analizar desde el proyecto de ley. Me empezó a apasionar el tema legal, de ver cómo estaba la ley, cómo se iba constituyendo, cómo se iba votando y todo esto, ¿no? Se publica la ley en el 2014 y entonces nosotros veíamos que se abría un abanico de posibilidades para la generación distribuida con una mayor certeza para los usuarios, porque bajo el amparo de la ley del servicio público estaba todavía un poquito ahí en hilos, ¿no? Digamos lo que estábamos haciendo, aunque estaba solventado, no estaba tan bien estructurado como en la ley de la industria eléctrica. La ley de la industria eléctrica se publica del 2014 al 2016. Paso yo, por azares del destino, a tener mucha interacción con gente que estaba muy involucrada en las decisiones de la regulación, de la emisión de leyes secundarias y todo esto, y empezamos a tener mucha interacción.
cambio de puntos de vista, porque en realidad yo me había metido mucho a la ley. Entonces, cuando ellos platicaban con alguien que realmente había leído la ley, pues se volvía interesante. No era nada más de, oye, es alguien que ha escuchado las pláticas del sector. Entonces, sí, de ahí sale y empiezo a tener invitación a ciertas pues, juntas y todo esto, ¿no? 2016 viene un evento en la región donde me invitan a participar como ponente. Doy una plática de lo que puede ser el mercado eléctrico como está constituido en el Sistema Eléctrico Nacional, en la Ley de la Industria Eléctrica. Y en ese evento nos acompaña una persona de la Secretaría de Energía. Y entonces ahí estuvimos platicando, tuvimos un foro de unos temas, platicamos de las subastas de largo plazo, que acaba de salir los resultados de la primera subasta, y me dice, oye, ¿sabes qué? En octubre es el Programa Especial de Transición Energética, ¿te interesaría ir? Le digo, sí me interesaría. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque en la charla que habíamos tenido le digo, oye, estamos en el 2016, ya se publicó la ley y no ha salido la regulación para la generación distribuida, que era mi negocio. Yo quería ya saber qué iba a pasar ahí. Dice, precisamente vamos a platicar de eso. Vamos a discutir el anteproyecto, te invito. Y va. Y entonces me invita y ahí es como me meto y ya de lleno empiezo a participar en esto, ¿no? En ese Programa Especial de Transición Energética se plantea el primer escenario que nos ponía a todos, digamos, con una duda enorme, era desaparecer la medición neta que existía en la reglamentación anterior, ¿no? Entonces fue un tema bien interesante porque propusimos y debatimos el por qué se debería de mantener primero en esta primera etapa. Esta primera etapa que nosotros estamos conscientes que puede llegar un momento en que a ciertos usuarios se quiten esos beneficios para los nuevos que vayan a entrar. Y bueno, lo planteamos, lo defendimos muy bien, generamos muy buenos argumentos y desde ahí hemos estado participando. ¿Cómo llegamos a la Asociación Nacional de Energía Solar? Pues bueno, después de este involucramiento, de estar participando ya con más fuerza en algunos foros, Luis, un amigo que conoces muy bien, que está en Chihuahua, lanza el primer proyecto de venta total en el país y no lo podía interconectar. Entonces, yo me entero que está ahí, que está en la misma zona que yo, entonces le hablo para decirle, oye, a ver, ¿cómo le hacemos? Porque es algo que a mí me interesaba mucho y que tenía mucho fundamento legal yo para poderlo ayudar. Y entonces, para no hacerte el cuento largo, nos conocimos y empezamos a trabajar un poco para que se liberara el primer contrato. Y se dio su primer contrato, de ahí nos invitan a unas pláticas en la Asociación Nacional de Energía Solar para platicar el caso de éxito. Y después de eso, la que nos invitó a la plática, estaba la presidenta y luego sale la vicepresidenta, que toma posesión, la doctora Carla Sedano, y nos invita a formar parte del consejo. Nos invita a formar parte del consejo porque ella quería plantear también que el uso de las energías renovables tiene que ser ordenado y tiene que estar acorde a los requerimientos de infraestructura que requiere el sistema eléctrico, ¿no? Muchos de los que estamos en el sector pensamos que únicamente es lo que instalemos atrás del medidor y no pasa nada afuera, ¿no? Y sin embargo hay requerimientos que se tienen que cumplir. Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar con esto y pues ahí es desde ese momento estamos ya participando en la Asociación Nacional de Energía Solar. Está increíble, o sea, realmente, digo, a mí tú sabes que yo soy un más apasionado de los fierros, de la generación de los proyectos y de todo, pero esta parte, este complemento del tema legal es súper importante. Al final del día es una sola red. Muchas veces no lo visualizamos. Yo siempre le digo a los clientes, a ver, si tú agarras un cable en Tijuana y te vas literalmente con tu cable agarrado, puedes llegar hasta Chetumal. Es una sola red, es un solo servicio y es una red impresionantemente grande al final del día. Y eso pues sí es muy importante el tema. En ese marco de lo que pasó en el 2016, si yo te preguntara, ¿qué te hubiera gustado que se hubiera sido complementario a la ley que vivimos ahorita? ¿O qué te hubiera gustado que hubiera sido diferente? ¿Qué crees que fue un acierto? ¿Qué crees que fue un error de la ley en donde estamos ahorita? Mira, yo siempre considero que todo lo bien hecho siempre se puede mejorar y que hacer regulación es muy complicado. ¿Por qué? Porque es muy complicado porque la mayoría de las personas buscan ver qué no dice para pensar que lo que no está prohibido está permitido. Y eso es, te digo, una forma de vivir de muchos abogados, ¿eh? Y te lo dicen, no, es que si no está prohibido, está permitido. Y yo les digo, ok, lo que no está prohibido está permitido, sí, solo sí está alineado a los objetivos y finalidades de una ley o de una reglamentación. Entonces es empezar a abrir el abanico y ver para qué fue constituida, cuál es el objetivo que tiene esa regulación. Y entonces ya podemos entender de manera más amplia qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer.
Como primera etapa, la ley de la industria eléctrica creo que tiene sus áreas de oportunidad. Se me hace una muy buena ley. Sin embargo, nos quedaron a deber en emitir la regulación correspondiente. Y esto yo lo he venido diciendo de mucho tiempo atrás. Tuvimos reuniones con la Comisión Reguladora de Energía en 2018, donde fuimos muy incisivos. Necesitamos que se emitan las disposiciones administrativas de carácter general para el reconocimiento de certificados de energía limpia para la generación distribuida, que se nos reconociera los productos asociados, que son como potencia, lo que podemos aportar de regulación al sistema eléctrico, etcétera, y una serie de componentes que podemos soportar como generación distribuida a la red. Sin embargo, creo que el área de oportunidad que está ahí es que únicamente lo han querido ver de manera legal y la parte técnica la han dejado un poco de lado. Mi primera visión en cuanto a lo que era la generación distribuida era como la de todos, O sea, atrás del medidor lo que hagamos no pasa nada y todo bien. Esta percepción viene a cambiar cuando conocemos a nuestro asesor técnico, que también lo conoces, a Oscar, porque él venía de operar una red de distribución. Y entonces él nos decía, a ver, les voy a poner un ejemplo. Ustedes cuando hacen una instalación, voltean a ver del medidor hacia adentro de su instalación y dicen, oye, qué padre está mi instalación. Y nos decía, ahora pónganse del lado contrario. Vean desde su central eléctrica hacia afuera y vean hasta dónde puede llegar la energía que ustedes están generando. Y entonces nos empezó a decir, cuando tú pasas de tu medidor, esa energía la va a consumir el de lado y va a pasar esto en la red y puede haber esto y los flujos bidireccionales y todo. Y nos empezó a decir una serie de cosas técnicas que decíamos, caray, a ver, eso no es lo que yo pensaba de la generación de energía en la generación distribuida. Y nos empezó a abrir los ojos y entendimos que es una sola red que tiene muchos componentes y que somos muchos usuarios. Entonces, ahí es donde teníamos que empezar a compaginar con este requerimiento técnico. Entonces, en el área de oportunidad creo que es eso, ¿no? Darle más soporte también a lo técnico, a la interoperabilidad. En lo que tenemos actualmente de regulación, la resolución 142-2017, que es la que nos rige para el tema de la interconexión de generación distribuida, a mí un párrafo que soy muy incisivo, que nos dice, oye, pues si tus inversores no cumplen con ciertos estándares o con ciertas certificaciones, pues hazle unas pruebas y con que cumplas todas o alguna de ellas te puedes interconectar. Entonces, ¿cómo le puedes decir, oye, al que cumple con todo está bien y al que venga y cumpla con cualquier cosa por lo mínimo, pues lo dejas interconectarte? Ese siempre ha sido un tema que he discutido mucho, ¿no? Y es creo que una de las grandes áreas de oportunidad que tenemos. Sí, definitivamente, digo, para todos los que pues, no nos siguen o es la primera vez que nos ven, el término generación distribuida siempre ha estado enfocado a todas las estrategias de generación de energía que haces en el ámbito privado, en tu de medidor hacia adentro, como platicábamos ahorita. Sí, yo creo que hay un gran reto y ahí pues entra un poco el tema de los fierros, en esto que tú comentas, en el tema de dejar de pensar, y de hecho en el podcast pasado que hablábamos sobre las responsabilidades de CFE de su lado y de los clientes del otro, pues es una realidad que el 99% de nosotros como usuarios no tenemos ni la menor idea del impacto que como usuarios tenemos en la red. No lo pensamos, no lo analizamos, no lo sabemos y honestamente no nos responsabilizamos. Esa es la realidad de las cosas, que como usuarios residenciales pues es prácticamente nulo, pero como usuarios comerciales, industriales y todo, hay un impacto en la red. Y sí, ese punto que tú comentas para mí es súper importante. Y yo te preguntaría, ¿cuándo crees tú que va a despertar la regulación para que empiecen a bloquear pues toda esta, vamos a decirle, gama inferior de productos que no se deberían estar interconectando o que no tienen la habilidad de interconectarse y operar correctamente? Porque el futuro, alguna vez yo lo platicaba en otros temas, lo hemos dicho, el futuro no son las redes eléctricas, el futuro son micro redes, pequeñas fuentes de generación, todas interconectadas, que tu casa hable con la del vecino, etc. ¿Cómo ves a México? ¿Cuándo crees que va a despertar para empezar a poner un poquito más de control en ese tema? Mira, a lo mejor el comentario suena un poco pesimista, ¿no? Pero la realidad es que si no hacemos conciencia todos y dejamos de pensar que solo una persona o solo una entidad nos va a regular a todos, va a ser muy complicado. Porque vigilar a más de 45 millones de usuarios del sistema eléctrico, súper complicado, ¿no? Yo lo digo claramente, a ver, la ley ni se cumple ni se vigila. ¿Por qué? Pues porque muchos dicen, ya no pasa nada, si yo lo hago nadie se da cuenta.
y ya cuando se den cuenta vemos cómo lo arreglamos. O sea, ese a veces es una mentalidad muy que tenemos muy arraigada y que no nos hacemos responsables de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los retos mayúsculos. Hoy en día te puedo decir, el poco conocimiento de los términos utilizados en la ley de la industria eléctrica ha generado muchísima confusión. Por ejemplo, el artículo 68 de la ley de la industria eléctrica nos marca que debe ser para la generación distribuida un acceso no indebidamente discriminatorio, ¿no? Entonces, con esta frase todos nos quedamos, bueno, pues yo me puedo conectar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es mi derecho, a mí no me pueden discriminar mi conexión. Sin embargo, al transportista y al distribuidor, en el artículo 33, para ser claros, transportista y distribuidor son CFE transmisión y CFE distribución, se le dice, ok, tú debes brindar un acceso no indebidamente discriminatorio cuando sea técnicamente factible. Y agregarle técnicamente factible es decirte, ok, si no cumples con los requerimientos técnicos, te voy a decir qué necesitas hacer para cumplirlos. Y cuando los cumplas, te puedo interconectar. Y así de sencillo, por eso están estos oficios resolutivos donde te dicen, oye, haz esto, haz estas obras de interconexión y lo puedes hacer. Entonces, bajo esta premisa, un inversor que no cumpla con cierta certificación no quiere decir que no se vaya a poder interconectar. Simplemente va a ser necesario que toda tu central eléctrica, es decir, las instalaciones de equipos que generan energía eléctrica en un sitio determinado, le pongan los elementos adicionales para cumplir. Por ejemplo, oye, el inversor trae una distorsión armónica muy alta, más elevada de lo permitido. Ok, le pongo unos filtros de armónicos y ya cumplo. ¿Sí? Oye, no hace la regulación de tensión. Bueno, puedo poner unos equipos que me ayuden a regular la tensión, etcétera. Entonces, son esas cosas que se pueden hacer hablando de la central eléctrica. No hay un impedimento para el inversor, sino para la central eléctrica, todo el componente de, ¿sí? A partir de ahí, entonces, ¿qué tenemos? Y el reto, tú lo dijiste ahorita bien claro. El futuro son las microredes, ¿sí? Exactamente. Estados Unidos es el país más avanzado en la integración de generación distribuida, es el que más ha adoptado la generación distribuida, y entonces se va topando con retos. Estos retos, es decir, a ciertos niveles la generación distribuida no requiere requerimientos mayores, pero a partir de ciertos niveles necesito ir pidiendo equipos que me ayuden a soportar la red, y después de ciertos niveles ya no necesito que puedan, ahora se los exijo, y que vayan a crear microredes, que podamos utilizar plantas de generación virtuales precisamente para comercializar de energía a través de diferentes usuarios, utilizar el blockchain para el intercambio de datos y que nos permita hacer un intercambio de transacciones de venta de energía, etcétera. Entonces, van a ser redes muy sofisticadas. En esta primera etapa en México dejamos de hacer un tema que era prioritario y elemental, que era empezar a hacer una red inteligente. Y una red inteligente empieza con la medición, con saber qué es lo que pasa, que nos pueda decir, oye, esto se consume así, no se está consumiendo, tengo estos temas de energía reactiva, potencia activa, etcétera, y tener esa información. Desafortunadamente no se ha hecho, y ya estamos superando los umbrales donde ya deberíamos estar pensando que ciertos equipos deberían de empezar a poder regular la red. Entonces, es lo que hoy tenemos, entonces veo un reto muy, muy complicado. Yo creo que ahí, y estando en la misma industria y todos los días, yo creo que es momento de hacer un llamado a nuestra industria, porque como tú bien dices, si estamos esperando que el regulador resuelva este problema, va a estar muy complicado. Por el bien de nuestra industria, por el bien de todo, nosotros, todas las personas que participamos en ella, deberíamos de tener esa visión de decir, voy a utilizar equipos de mejor calidad, voy a utilizar mejores prácticas, voy a asegurarme de cumplir con esto, porque la verdad es que si no es una cosa que nada más vayamos a dañar la red, eventualmente vamos a arruinar nuestro propio negocio, literalmente. Pero desafortunadamente el no conocer estos requerimientos técnicos y el impacto que pueden llegar a tener en la red, muchos de estos equipos dañan a dispositivos de los clientes. ¿Sí? Sí, claro. O sea, ¿por qué? Porque empiezas a subir el nivel de tensión, el nivel de voltaje, y entonces pues el equipo que tenías, tu televisión, ya no funciona en esos rangos y se daña. Y entonces el argumento es, es culpa de CFE, porque CFE me está entregando un voltaje alto. No hemos entendido esa parte. Entonces, es bien importante que creemos conciencia. Estamos en un sector privilegiado, y se los digo, las condiciones son para poder incorporar la mejor tecnología que haya disponible en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos tarifas altísimas de energía, ¿sí? Tenemos retornos de inversión que pueden ser muy atractivos, ¿sí? Aún incorporando tecnología de punta, ¿sí? Y tenemos una regulación que es muy flexible hasta el momento.
Entonces, digo, está todo adecuado para poner la mejor tecnología. ¿Qué está pasando? Hay una carrera para ver quién vende más barato. Y te voy a decir desde dónde se orquesta esta mentalidad. Desde cuando se hicieron las subastas de largo plazo, donde decían, compramos la energía más barata. Sí, con centrales eléctricas que no estaban construidas y que cuando entraron en operación han estado batallando muchísimo y todo eso. No puedes ir tratando de definir proyectos en base a los costos. Tienes que definir tus proyectos en base a seguridad, requerimientos técnicos y luego una viabilidad económica. Entonces, creo que hemos perdido el foco en esto. Sí, definitivamente. Y no nada más en nuestra industria. Yo creo que México tiene esa muy mala práctica de ir a buscar lo más barato, lanzar licitaciones y decir que lo más barato es lo mejor. Y más en nuestra industria, que los clientes no saben lo que están comprando. Y son componentes nuevos y todo. Yo sí quisiera recalcar, porque entre todos los beneficios, todos los factores que hacen de México un mercado impresionante, pues se pasó a comentar que tenemos la mejor radiación del mundo. O sea, es para la cerecita del pastel. O sea, no nada más tenemos todas esas condiciones que tú mencionaste, sino aparte tenemos de las mejores radiaciones del mundo. Yo veo países como Alemania, España, Francia, donde las radiaciones son muchísimo menores, y Alemania es un ejemplo a seguir impresionante. Los paneles ahí producen la mitad de lo que producen en nuestras tierras, y aún así los ponen, y los retornos son más largos y los ponen y van buscando. Y a mí el ejemplo más claro, y hacia ahí va una pregunta que yo siempre te he querido hacer, ¿cuándo ves tú? A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, o como una meta que digo, aquí tenemos que llegar en algún momento. En Australia hay un estado que se llama Queensland. Queensland tiene la mayor adaptación de energía solar del mundo. ¿Okay? Ellos ya hoy tienen momentos del día en donde la energía solar que se produce solamente en casas, no en granjas, lo que se produce en todos los techos de todas las casas, sobrepasa lo que se consume. O sea, a las 12 del día apagan por completo toda la red de generación del estado completo. ¿Tú cuándo visualizas que en México pudiéramos llegar a algo así? Mira, tocas el caso de Australia, que es súper interesante. Ellos han pasado por una curva de aprendizaje que les ha costado muchísimo, ¿no? Han tenido apagones generados también por la incorporación de generación solar y de no tener todas estas adecuaciones técnicas que se requieren para poder tener esa convergencia, ¿no? Y es lo importante, ¿no? Voltear a ver esos mercados, esos países donde ya superaron, donde ya probaron y ya lo pudieron acoplar, ¿no? Yo como lo veo complicado, te voy a decir por qué en México. Porque tenemos un sistema eléctrico tan grande como es el sistema interconectado nacional, que puedes, como tú decías, generar en Sonora y consumirla en Mérida, si no hubiera nadie que lo consumiera en medio. O sea, tenemos una continuidad hasta allá. Entonces, ese sistema tan grande lo vuelve muy complejo, porque los requerimientos y los perfiles de consumo de energía son diferentes en cada una de las partes, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que pensar, y a lo mejor aquí van a decir, Gilberto se está volviendo loco, a segmentar el sistema, a tener pequeños subsistemas con ciertas interconexiones, que pueda haber un flujo más controlado de energía entre subsistemas, como sucede en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un sistema que tiene varios subsistemas y hay estados que no están conectados. Entonces, ahí ya puedes tener un mejor control por ser sistemas eléctricos más pequeños. Entonces, tendríamos que primero irnos, ahora sí que hacia atrás, a segmentar y poder hacer eso para poder llegar a este tipo de generación o de mix de consumo de energía, ¿no? De generación de energía, perdón. Pero eso, honestamente, a mí se me hace una idea que no entiendo por qué no la han ni siquiera probado. Yo creo que, como tú bien dices, México es demasiado grande. Tiene plantas de generación en muchas partes. Obviamente hay partes más desfavorecidas, como siempre lo ha sido el sur de México. Pero hay sectores que pudieran empezar a hacer eso. Hay sectores industriales, Ciudad Juárez, que estábamos ahí la semana pasada viendo los temas, Monterrey, que pudieran empezar a decir, bueno, a ver, yo sé que tengo una demanda estratosférica que me da para una planta estratosférica, voy a segmentar y voy a poner. La verdad es que no lo había yo pensado de esa manera, pero sí es totalmente viable lo que comentas. Es verdad, es literalmente abrir circuitos, segmentar y empezar a hacer redes más pequeñas, más sofisticadas,
que sean más independientes. Eso es un increíble tema. Y iba mucho a la pregunta que tenía yo para ti. ¿Qué innovaciones en el campo de la energía crees que tenemos que hacer? Pero aparte de esa, ¿qué innovaciones crees que hay en otros países que México todavía no implementa? Mira, el tema que viene y que está agarrando mucha fuerza, sin duda, es el almacenamiento, ¿no? Y los diferentes usos que se le puede dar al almacenamiento de la energía. Yo visualizo un sistema eléctrico donde incorpores mucho almacenamiento en las redes de distribución, tanto del lado de los usuarios como parte de la infraestructura de distribución. ¿Para qué? Para que la carga no sea seguida por la generación, como habitualmente se hace, sino que tú puedas estabilizar esta generación, no tener estos picos donde tienes que requerir a centrales eléctricas que sean menos eficientes, que puedan ser mucho más contaminantes. Y entonces, al tú homologar tener ya una generación más estable, puedes ir almacenando y tus sistemas de almacenamiento que forman parte de la red eléctrica vayan siguiendo a la carga, ¿no? Esto es algo que se está empezando a dar y vamos a depender mucho de los sistemas de almacenamiento, de la evolución que se dé en ese rubro, ¿no? Y ya no vamos a hablar de la generación distribuida, como en México todavía seguimos hablando de generación distribuida y de sistemas de almacenamiento. Se habla de recursos energéticos distribuidos y en el mundo hay regulación y estándares de esta interoperabilidad, tanto de generación como almacenamiento de manera conjunta para atender las necesidades de los centros de carga. Entonces, yo por ahí es como empezaría a visualizar. No estar siempre pensando, oye, tengo que invertir en líneas de transmisión para evacuar un pico de energía durante 100 horas del año. ¿Sí? De las 8.760 horas, quiero invertir un mundo de dinero para que los picos que se generan, esos congestionamientos que hay en 100 horas, 200 horas del año, atender esa necesidad. Bueno, vamos acercando donde está el problema, ¿no? Ponemos la infraestructura en distribución, cargamos a las horas en que no hay ese congestionamiento y lo ponemos a disposición de los usuarios en el momento que lo requieren. Creo que es focalizar las inversiones, no seguir pensando en modelos de sistemas eléctricos del pasado. Hay que ir viendo la evolución que se está teniendo por la tecnología que tenemos, ¿no? A lo mejor hace 10 años decir eso era impensable, ¿no? Estaban desarrollándose las baterías, etcétera, ¿no? Hoy creo que tenemos acceso a tecnología que nos hace los proyectos muy, muy rentables. No, creo que ese es un punto importantísimo. Y me gustaría, no lo vamos a hacer hoy porque si te voy a pedir que regresemos, hay dos cosas que quiero que hagamos otro podcast completo, pero yo me voy a llevar de tarea de buscar la manera de dar una explicación un poco más gráfica a toda nuestra audiencia de lo que acabas de decir, porque es clave. Hoy la generación sigue a la carga y eso representa retos impresionantes y también, a ver, tecnológicamente es, yo diría casi imposible que la generación sepa lo que vamos a hacer todos los mexicanos, los 120 millones o 130 millones de mexicanos que ya somos. O sea, va a ser imposible. Si dejamos ese modelo y pasamos a sabemos cuánta energía se consume en términos generales, vamos a producirla, almacenarla y ponerla a disposición. Creo que es un increíble camino que podemos seguir o que tenemos que seguir en ese sentido. En el tema de almacenamiento, hay 2 o 3 proyectos que a mí me llaman muchísimo la atención. No sé si has visto la batería que se va a construir ahorita en Nevada, que está hecha a base de bloques de concreto, que es prácticamente una grúa que sube y baja bloques de concreto en temas de gravedad. Y en Finlandia están haciendo baterías de arena, calientan arena y mantienen el calor dentro de la arena para luego sacarlo. Obviamente todos pensamos en baterías y pensamos en la batería que está en nuestro celular, la batería de litio, y hoy son las que más estamos implementando y las que más estamos desarrollando. Pero en ese futuro de baterías o de paneles, ¿hay algún producto que tú hayas visto que tú digas, oye, a mí me llamó mucho la atención o yo creo que hay que echarle el ojo, hay que tener bien el tema del hidrógeno verde, algo que a ti te emocione, que digas esto tiene que pegar en el futuro? Mira, por ejemplo, tocaste un tema, 2 tecnologías que están focalizadas a almacenar energía, ¿sí? Que puede ser energía térmica para después convertirla en energía eléctrica, en el caso de la arena. Existen diferentes tecnologías para almacenar energía, incluso existen sistemas de bombeo de agua donde la almacenas a cierta altura y luego la vuelves a utilizar. Esos también son sistemas de almacenamiento y van a depender del tipo de energía que quieras generar en el futuro. ¿Qué quiere decir? Si es para algo en un momento, digamos, inmediato, en las próximas horas, o si requieres, por ejemplo, decir, yo necesito almacenar una buena cantidad de agua
aguas arriba, válgame la redundancia del término, para en el invierno que tenga sequías utilizar esta agua, ¿no? Porque hay menos lluvia en invierno que en... Entonces, va a depender del tipo de requerimiento que tengas para generar la energía en el futuro, ¿no? La energía eléctrica. Y yo, ¿qué es lo que veo? Veo muchas áreas de oportunidad. En México me he cuestionado mucho por qué no hemos utilizado la solar térmica, precisamente para concentrar calor en bloques de sales y utilizar la energía como sucede en Nevada, como está sucediendo en Dubái, que se está haciendo la central eléctrica solar térmica más grande del mundo. En México tenemos desiertos, tenemos muchos lugares donde lo podemos hacer y no lo hemos hecho. Puede ser por el tiempo de implementación y los requerimientos de inversión, ¿no? Que son altos, claro. Pero tenemos un potencial para desarrollar también esas tecnologías. ¿Qué he visto? Te digo, ya en temas de desarrollo, un proyecto que se me hacía bien interesante era el almacenamiento de energía en agua salada. Eran unos temas donde se pretendía almacenar agua en presas que contenían alta cantidad de soluciones salinas y ahí controlarlo, ¿no? Porque era ambientalmente muy, muy amigable. Eso es algo que me ha llamado siempre la atención, ¿no? Tenemos el uso de litio y todo esto, bueno, hay que darle un confinamiento después de que deje de funcionar, desde que cumpla su vida útil, hay que darle un confinamiento especial. Y esta parte va a ser el reto en el futuro, ¿no? Entonces me gustan esas tecnologías más ambientalistas. Sí, hay que voltear a ver. La realidad es que en el mundo se están haciendo cosas muy padres y siempre hay que voltear a ver qué están haciendo. Desgraciadamente el tiempo ya se nos acabó hoy. Te quiero agradecer muchísimo el haber estado. Sé que hay muchos temas y va para muchos capítulos y ya vayamos focalizando, pero muchas gracias por estar por nosotros, muchas gracias a toda nuestra audiencia y los esperamos en la próxima. Agradecerte la invitación y pasarles un mensaje a nuestros seguidores, ¿no? Dos temas. Uno, pequeñas acciones generan grandes resultados. Hay que empezar por nosotros, ¿no? Entonces, esto creo que siempre es fundamental. No dejarnos llevar por moda. Oye, quiero generar energía eléctrica por convicción, por generar, reducir una huella de carbono, ¿no? Y el segundo término, hacernos responsables de nuestros actos, ¿no? Hacer la conciencia. No está permitido que porque no sé, ya me eximo de cumplir algo, ¿no? Entonces, siempre hacernos conscientes de que es nuestra responsabilidad las acciones que tomamos. Buenísimo. Pues no se olvide de seguirnos y nos vemos en la próxima.